articulación coxofemoral donde tenemos un ilíaco con su cavidad coxofemoral o acetábulo y la cabeza del fémur que se articula en una articulación de mucha amplitud de movimientos conocida como enartrosis esférica. Donde hay tres ligamentos importantes que tiene esta articulación. Uno, recordamos que el coxado ilíaco tiene tres partes. ¿Cuáles? Ilion, isquion y pubis. Hay un iliofemoral, un isquiofemoral y un pubiofemoral. ¿Está bien? En donde el iliofemoral es el ligamento más fuerte de la articulación coxofemoral que se inserta en la línea oblicua o línea interfrontal anterior. ¿Está bien? Hablando de una forma rapidísima, podríamos decir que la característica principal de la cara posterior del fémur es que la línea áspera se caracteriza por tener dos labios interno y externo que hacia arriba y hacia abajo se separan para formar las cuatro caras superior y inferior, y que el inferior se llama triángulo popliteo, correcto, y que hacia arriba, cuando nos dirigimos hacia afuera, el trocánter menor, se engruesa este labio externo y forma Tubérculo el tubérculo del tercer aductor, ¿será? No, glúteo. Glúteo. Ahí es el glúteo mayor, glúteo. ¿de acuerdo? Y la línea interna es una línea espiroidea, y entre las dos, teniendo del trocánter menor, la línea pectínea. ¿Está bien? La línea pectínea viene del trocánter menor y queda entre las dos líneas espiroidea por dentro y la cresta del glúteo mayor hacia afuera. ¿Está bien? Ah, sí, sí, sí. Las caras que tiene la diaphragma femoral son una anterior, una posteromedial, una posterolateral y las cuartas caras hacia arriba y hacia abajo. ¿Está bien? La cresta supracondila interna tiene como característica que se borra parcialmente para permitir el paso de los vasos femorales y luego termina una pequeña elevación conocida con el nombre de Tubérculo del tercer aductor. y luego hacia afuera esta línea es completamente continua, ¿sí? Y tenemos que en la parte distal tenemos un cóndilo interno, un cóndilo externo, una zona intercondilia, ¿de acuerdo? Un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral y la terminación de las crestas supracondilias interna y externa que hacia adentro termina en el tubérculo del tercer aductor. Muy bien. Si vemos el extremo proximal del fémur, tendríamos nosotros una cabeza con una depresión fobia, un cuello que tiene la dirección SAI, superanteromedial, SAME, superanteromedial, un ángulo de inclinación de 125 grados, correcto, el ángulo de inclinación entre el eje del cuello y el eje de la diáfisis, y vamos a tener que hay dos tubérculos como tiene el húmero, uno menor y otro mayor, que es el trocánter menor, que es posteromedial, y el trocánter mayor, que es superolateral. ¿Está bien? El trocánter mayor, hagamos de cuenta que lo estamos viendo en una vista superior, estaría así, ¿correcto? Con una cara interna cóncava que tiene una fosita digital a este nivel, pero tiene normalmente una cara externa que tiene una cresta para el glúteo menor, una cresta para el glúteo mediano y una cresta para el glúteo mayor. ¿De acuerdo? La cara externa tiene tres crestas, en su parte anterior para el glúteo menor, en su parte media para el glúteo mediano y en su parte posterior para la cresta del glúteo mayor. La parte interna es cóncava y presenta la fosita digital. Pero si agarramos a esto y lo vemos también de arriba, veríamos que lo que separa la cara interna de la externa estaría así. Un borde superior, un borde anterior y un borde posterior, que separa la cara interna de la cara externa. Sapo, superior, anterior y posterior son los tres bordes que tiene normalmente el trocánter mayor. Y en la unión del borde superior con el borde posterior está la parte más alta del trocánter, conocida como vértice del trocánter, donde se inserta el músculo piriforme, el cual se origina de los segmentos sacros S2, S3 y S4 y que sale por el agujero ciático mayor que se formó por el ligamento sacrociático menor o sacroespinoso, en donde pasa pipí, biciped o cuajo. ¿Está bien? Sí. Y vamos a la tibia. La tibia tiene un extremo proximal que presenta un cóndilo interno, un cóndilo externo, que son aplanados, una espina tibial entre ambos en la zona intercondilia, un espacio delante de la espina, un espacio detrás de la espina, preespinoso, retroespinoso, para los ligamentos cruzados anterior y posterior. Apex y En la región póstero, ínfero, lateral del cóndilo externo, una pequeña carilla para recibir a la carilla que presenta la cabeza del peroné o fíbula. ¿De acuerdo?
Estos cóndilos hacia adelante se proyectan unas crestas que terminan en la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el ligamento rotuliano, que es la parte distal del tendón del cuádriceps, que mide 7.5 centímetros. Luego viene la rótula y luego viene la formación del tendón del cuádriceps por el tendón del vasto medial, el vasto lateral, el vasto intermedio y el del músculo recto anterior femoral. ¿Está bien? Pegadito a la tuberosidad anterior en forma superolateral, tubérculo de Herdy, donde normalmente termina el ligamento iliotibial y donde las primeras fibras más altas del tibial anterior. ¿Está bien? La tibia presenta la forma triangular al corte transversal con 3 bordes y 3 caras, que son exactamente iguales a la parte mitad superior del húmero, bordes bella, donde tenemos el externo, el interno y el anterior, y tenemos cara interna, cara externa y cara posterior, y en la cara interna toda es subcutánea, muy sensible y dolorosa, y en la parte superior tenemos 3 músculos, sarris, 3 tendones, sarcoides recto y dorsal semitendinos. La cara externa presenta el tibial anterior y la cara posterior presenta la línea oblicua del sóleo, la cresta ósea vertical, el alveolo un poco más grande y una zona triangular arriba de la línea oblicua del sóleo para el músculo coclear. ¿De acuerdo? Flex y flex son los 3 elementos que tenemos en la cara posterior profunda. Soplagen, los 4 elementos en la cara posterior superficial. TXXP, los 4 elementos que están en la parte anterior y PET en la parte lateral. Cada nervio será importante. Vamos a empezar con el ciático. Es el nervio más voluminoso que tenemos. Se forma del tronco lumbosacro L4, L5 y S1. Luego S2, S3 y S4, todos ellos participan. Es el nervio más grande que tenemos en el cuerpo y se dirige hacia afuera saliendo por el agujero ciático mayor. Lo hace en sentido anterior al músculo piriforme, en sentido superior al músculo gémino superior, y luego desciende detrás del gémino, detrás del obturador, detrás del otro gémino, detrás del cuadrado crural. Sigue su camino hacia abajo, se mete en el muslo, en la parte posterior, entra el plano profundo, aduma, bíceps, inervando a todos y llegando al vértice superior del hueco popliteo. A ese nivel se divide en 2 nervios, como hay tibia y peroné, pues hay un nervio para peroneo, hay un nervio para tibia, uno se llama fibular común o peroneo común y el otro se llama tibial posterior. ¿Sí? El fibular común rodea el cuello del peroné y a ese nivel emite una rama superficial de músculo cutáneo, fibular superficial, y luego baja en el compartimento anterior como tibial anterior o fibular profundo. En cambio, el tibial posterior sigue hacia abajo y se dirige a la región posteromedial del pie, y en sentido inferior se divide en plantar interno y plantar externo en dirección al primer y al quinto orden. ¿Está bien? Esto fue el nervio ciático. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora llegamos? Vamos a hablar un poquito de lo que es vísceras del abdomen, ¿sí? Empezamos con el hígado. Una glándula voluminosa. ¿Qué caras tiene? 2 caras. Supero, anterolateral, diafragmática. Una posterior inferior o visceral. ¿Cuántos bordes tiene? Un solo borde. Un solo borde. Borde inferior cortante. Donde se unen ambas caras. 2 escotaduras. Cística y redonda. Ligamento redondo y la fosita cística. Cística. En la vista anterior vamos a tener lóbulo derecho y lóbulo izquierdo separados por ligamento falciforme. Y es una cápsula que rodea todo el hígado conocida como glison. En la parte posterior tenemos 4 lóbulos, 2 centrales y 2 laterales, izquierdo y derecho, en el centro, caudado arriba y cuadrado abajo. Un ilio, que es una abertura, como todo órgano, donde entran y salen estructuras, y de allá un brazo del lado derecho y un brazo del lado izquierdo, y en el brazo del lado izquierdo, LI, ligamentos, ligamento redondo abajo, ligamento venoso arriba, y abajo vesícula biliar, y arriba la vena cava. Vena cava. Cápsula de Gleason. ¿Está bien? Sí. A nivel de la estructura interna de la histología del hígado, encontramos que la unidad es el lóbulo hepático. Obviamente, la unidad estructural funcional, el hepatocito. ¿Sí? Y las cadenas de hepatocitos forman prácticamente lo que se llama sinusoides hepáticos, que es el filtro del hígado, en donde vamos a encontrar que la porta es una vena que se forma ¿a qué nivel? L1-L2 detrás del cuello del páncreas. ¿Detrás de quién? El cuello del páncreas. ¿Por la unión de quién? De la esflénica con la mesentérica Estas superior. estructuras se unen y en forma oblicua ascienden 7.5 centímetros en dirección al ilio hepático.
Una vez que llega a ese nivel, se divide en rama izquierda y rama derecha con millones de ascendentes y descendentes, de las cuales predominan 4. 2 ascendentes y 2 descendentes que segmentan 4 lóbulos, 4 segmentos en el lóbulo izquierdo y 4 segmentos en el lóbulo derecho, que se cuentan de acuerdo a las manecillas del reloj. 1 y 2, los superiores del lado izquierdo; 3 y 4, los inferiores; luego 5 y 6, los inferiores del lado derecho; 7 y 8, los superiores del lado derecho. ¿Está bien? Una vez que estos vasos se van multiplicando, van a tener una localización interlobular en el espacio portal. ¿Qué cosas tiene el espacio portal? Bagnelin. Bagnelin, que significa Vena, arteria, conducto, cisto. Conducto, nervios y linfáticos interlobulares. Una vez que están a este nivel, esos vasitos continúan en el margen del lobulillo y van vertiendo la sangre a los espacios sinusoidales, en donde los macrófagos que se encuentran en este nivel se encargan de fagocitar todo esto, limpiar las toxinas y bacterias, para que una vena que está en el centro del lobulillo, llamada centro lobular, reciba una sangre ya filtrada con el 1% del sistema inmunológico para que trabaje, porque se acuerda que tiene que existir el sistema inmunológico, y allí normalmente las venas centrolobulares se van uniendo unas con otras para formar menores, y finalmente 3 subrepáticas, demi, derecha, media, izquierda, que van a desembocar En la vena cava inferior. en la parte ventral de la vena cava inferior, y cuya obstrucción nos produce un síndrome de hipertensión portal. Pero ¿cómo se llama la obstrucción de las venas subrepáticas? Síndrome de Buchiari. ¿Ok? Síndrome de Buchiari, que es una causa subrepática de hipertensión. ¿Está bien? Luego de esto, vamos a encontrar que la vena cava inferior, vamos a ver, Raquel, la vena cava inferior, ¿dónde se forma? ¿A qué nivel? Se forma por VIP. Entonces, ¿se forma a qué nivel? En L5, y las venas que se unen son Venas ilíacas primitivas. que se unen por la unión de las venas ilíacas internas y las ilíacas externas. ¿Y la ilíaca externa es continuación de quién? De la femoral. ¿Y la femoral fue continuación de quién? De la poplitea. De la poplitea. Entonces resulta que la poplitea no creo que sepan cómo se formó. La poplitea no creo que sepan cómo se formó. Bueno, ¿De la entonces tibia inferior? vamos a ver, porque no lo hemos visto. Vamos a ver. Solo he visto las arterias. Hay 2 venas apenas, una interna y una externa. ¿Está bien? Si nosotros estamos en el pie, así como en la mano vimos venas digitales palmares y venas digitales dorsales que drenaban al plexo venoso palmar y al plexo venoso dorsal, lo mismo ocurre en el pie. Y hay 4 formas de ascender, igualito que aquí, que son anteriores, y que aquí normalmente lo que mediales, es la basílica, y por acá afuera la cefálica, cefálica. etc. Lo mismo va a pasar en el pie: venas digitales dorsales, venas digitales plantares, porque no tiene palma. ¿Está bien? Plexo venoso plantar y plexo venoso dorsal. Y luego toda esa sangre confluye al malleolo interno, de donde nace la safena interna, safena magna, safena suprema, safena mayor, diferentes nombres que significan lo mismo. ¿Está bien? Esta vena va corriendo desde la parte interna de la pierna, pasa por la parte interna de la rodilla, por la parte interna del muslo, hasta alcanzar, ¿sí?, lo que es la vena que se encuentra en el compartimiento de la vaina de los vasos femorales. ¿Se acuerdan? Tenemos a este nivel un compartimento externo donde está la arteria femoral con la rama crural del génito crural. Un compartimento medio que es la vena femoral, en donde esta vena llega y forma un callado de la safena para desembocar en esta vena femoral. ¿De acuerdo? Esta es la safena mayor. ¿Qué hace la safena menor? Pues tenemos que retroceder a la lectura y decir, hay 2 tipos de venas que tienen nuestro cuerpo. ¿Cuáles? Superficiales y profundas. Las superficiales son las que nos sirven para canalizar a un paciente, para tomar una muestra de sangre, para el análisis de laboratorio, para meter una ampulita y meter un medicamento para el dolor o para cualquier tipo de antibiótico, lo que sea. Para eso sirven las superficiales. Para cuando el novio y la novia están desanimados, se cortan las venas y se mueren. Para eso sirven las superficiales. Pero Dios las puso allá delgaditas para que no se mueran en el tiempo a que normalmente llegue alguien, ¿sí? Porque si fueran arterias las superficiales, en un ratito estuvieras liquidado, ¿no? Pero allá no son venas, ¿verdad?
sangran, pero nada más para llamar la atención, realmente no es para sangrar. Ahora, estas venas superficiales, a diferencia de las venas profundas son venas edecanes que acompañan en pares a las arterias. Y entonces tenemos una tibial anterior que tiene sus dos venas tibiales anteriores, una tibial posterior tiene sus dos venas tibiales posteriores. Y pregunta, ¿de dónde nacieron tibias? De la poplitea. La tibial anterior y la tibial posterior son las ramas terminales de la poplitea. Y entonces ahí viene la formación de la vena poplitea. ¿Sí? Las venas tibiales anteriores y las venas tibiales posteriores que acompañan a sus arterias respectivas, ¿de acuerdo? En el borde inferior del músculo popliteo reciben a la vena safena corta y la safena externa, y la unión de las tibiales anteriores, las tibiales posteriores y esta safena originan la vena poplitea. Y la poplitea ocupa normalmente la porción media del hueco popliteo, y cuando pase por el anillo del tercer aductor se convierte en femoral. Se acabó. ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Cómo se formó la vena axilar? Claro, las venas satélites de la humeral profunda, ¿verdad? Y viene normalmente de la basílica, y también las humerales que acompañan a la humeral normal, todas ellas se reúnen para una sola, que es la vena axilar. La cefálica se pensó que iba al cráneo y luego pasa por el surco delta pectoral, por el triángulo clavi-delta pectoral, atraviesa la fase clavipectoral y a 1.25 debajo del tercio medio de la clavícula desemboca en la axilar. La vena cefálica. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Si nosotros agarramos un órgano que es el útero, ¿en dónde está? Detrás de las... ¿En dónde se localiza? ¿Dentro del cráneo? No, en la pelvis. Dentro del abdomen superior. Dentro de la pelvis. Ok. Sí. Vamos a ver su topografía del útero. ¿Qué tendría delante el útero? La vejiga. ¿Qué tendría atrás? El recto. ¿Qué tendría arriba el útero? Las asas intestinales, ¿correcto? Están acá arriba. O sea, yo estoy así y los intestinos están aquí cayendo adelante, atrás, los intestinos. Ese es el motivo para que una paciente que se somete a un ultrasonido y querramos ver el útero completo, no lo vamos a poder ver si su vejiga no está llena. ¿Por qué? Porque la vejiga empuja. Al llenarse normalmente del líquido de la vejiga, los intestinos se irán arriba y quedarán por encima del nivel del útero. Ahora sí vamos a poder ver a través de esa ventana líquida de la vejiga un útero completo, hacia adelante o hacia atrás, intermedio, o lo que sea, o está del lado izquierdo, o está del lado derecho, lo vamos a ver perfecto, y por eso las pacientes tienen que tomar líquido para que la vejiga se llene y los intestinos se desplacen hacia arriba. También con esto pueden ustedes entender que cuando no se trate de la vejiga, algo relacionado con ella, próstata, vejiga, ovarios, recto, pues realmente si se trata de la vesícula, del hígado, de acá arriba, no necesitan tomar líquido por un ultrasonido, ¿sí? Pero todo lo que sea pélvico tendrán que tomar líquido para que nuestra vejiga desplace los intestinos, porque el peor enemigo del ultrasonografista o del ultrasonido es el aire, ¿sí? El ultrasonido más difícil para hacer es de los pulmones, el ultrasonido difícil para hacer los haces intestinales que están interfiriendo allá y no me permiten ver nada, pero el mejor amigo del ultrasonido es el líquido, y a través del líquido el sonido viaja con facilidad y te puedes dibujar una estructura, así como cuando vemos en el diario, uno de los puntos. Si tienes 100 puntos, los unes, es un gatito lo que se va a formar, es un elefante que se va a formar, es ahí que está jugando. Todo eso lo puedes sacar normalmente uniendo los puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Nosotros tenemos que el útero, por lo tanto, hacia arriba tiene el intestino, hacia adelante tiene a la vejiga, hacia atrás tiene al recto, a los lados tiene sus anexos, ¿correcto? Pero está el ligamento ancho. ¿Se acuerdan que es el ligamento ancho? Sí. El peritoneo que vino, que pasó encima de la vejiga, que vino aquí, que me cubrió, que pasó aquí abajo y se fue hacia el recto.
Y entonces esta serosa del útero es realmente el ligamento ancho. Pregunta, ¿cuántas hojas tendrá el ligamento ancho? 2. Claro, la que viene acá adelante y la que baja acá atrás. Pero acá a los lados, donde no existe el útero, porque el útero está aquí en medio, pues entonces esta hoja y esta hoja se tenderán a pegar una a la otra, ¿correcto? Pero aquí y acá no se pueden pegar, ¿por qué? Porque el útero lo impide. Y cuando quitamos una pieza, una histerectomía, vemos los vasos uterinos que están subiendo por aquí y vemos las dos hojas, la anterior y la posterior del ligamento ancho, porque no pueden entrar en contacto por los vasos uterinos. La uterina es la arteria principal visceral de la hipogástrica. ¿Llega el útero dónde? En el istmo que llega, ¿qué hace? Se divide en la rama ascendente y la descendente. La rama ascendente llega hasta el fondo y da púndica, tubárica y ovárica. Pero a lo largo de su ascenso nos da que arqueadas anteriores, arqueadas posteriores, radiadas, basales y espirales. Y la de abajo, cérvico-vaginal. ¿Correcto? Es considerada la rama de mayor calibre de la hipogástrica. La glútea superior. Es considerada la arteria principal del periné. La pudenda interna. Es considerada la arteria principal de la pelvis verdadera. La ilíaca interna o hipogástrica. ¿Correcto? Perfecto. Entonces nosotros tenemos intestino grueso, intestino delgado. 4 características, Ismael, que te diferencian el intestino grueso del intestino delgado. El calibre, los austos, bien, el largo, las tenias y los apéndices biploicos. ¿Está bien? 1,5 metros intestino grueso contra 7 metros intestino delgado. ¿Está bien? El intestino para su estudio tiene un ciego, tiene un colon ascendente, tiene un ángulo hepático, tiene un ángulo esplénico, tiene un colon transverso, tiene un colon descendente, tiene un colon sigmoide, tiene un recto que no es recto, un conducto anal y el ano. ¿Está bien? Así le pusieron. Y cada vez que lo leo, cuando lo leía, porque ya hacía rato no leo esto, pero cada vez que leo esa parte del recto dice, ¿y el recto que no es recto? ¿Sí? Porque el recto debería estar recto, ¿sí? Pero él tiene sus flexosidades. El diafragma pélvico es el conjunto de músculos que van a soportar a las vísceras pélvicas. ¿Qué vísceras pélvicas conocemos? La vejiga, el útero, el ano. No, perdón, el recto. El recto. ¿Qué más? Las vesículas seminales, la próstata, conductos deferentes. ¿Está bien? ¿Cómo se forma el conducto eyaculador, Mónica? Por medio de los conductos, por medio de los Ajá. ¿Cómo se formó el conducto eyaculador? Recuerden ustedes que los conductos deferentes, Mónica, el conducto deferente cuando llega allá por dentro de las vesículas seminales se dilata y forma una ampolla. Luego se agudiza y forma un conducto. No es el conducto deferente que se une al conducto de la vesícula seminal, sino es el conducto de la ampolla del conducto deferente que es diferente. ¿Está bien? Uniendo el conducto de frente con uniendo el conducto de la con el conducto de la Volvemos a decir lo mismo. Los conductos deferentes, cuando llegan a la parte postero superior de la vejiga, quedan mediales a las vesículas seminales y en ese punto se dilatan formando una ampolla. Y luego se agudizan para formar un conducto de la ampolla, ¿sí? Del conducto deferente. Este conductito es el que se va a unir al conducto de la vesícula seminal para dar origen al conducto eyaculador, ¿sí? Y este conducto eyaculador va a atravesar la próstata para llegar a la parte posterior de la uretra prostática, que es una pequeña elevación que tiene la uretra prostática, conocida como permuta. ¿Correcto? Llegamos al hiato de Wislow. ¿Qué es el hiato de Wislow? Agitus hiperploico, antroeploico, será foramen o mental. Es un espacio donde puedes ingresar a lo que es el
vamos a pasar de la cavidad peritoneal mayor a la cavidad peritoneal menor, que tiene dos partes. Trascavidad de los La epiplones trascavidad y la prolongación de la trascavidad de los está en el epiplones. espesor de las hojas del epiplón gastrocólico o mayor. ¿Está bien? Tiene como límites inferiormente Al borde la primera superior porción del duodeno. duodeno, superiormente, El lóbulo caudado. posteriormente, anteriormente, la tríada portal, correcto, específicamente la porta es más posterior a la tríada, colédoco y hepática son anteriores y la porta es posterior. A la izquierda y a la derecha el lóbulo derecho. El lóbulo derecho. Allá ubicamos, allá pasamos detrás del epiplón gastrohepático, que es una membrana sedeliza. Serosa, delgada, transparente y lisa. Continuamos nuestro camino porque en este momento nos están viendo a través de las pantallas cómo estamos pasando detrás del epiplón menor y luego pasamos detrás del estómago, estamos en la trascavidad y nos dejamos caer. Y vamos a llegar hasta un fondo de saco y abajo entre las hojas descendentes y las hojas ascendentes del epiplón mayor o gastrocólico. No podremos salir por otro lado más que por el hiato del viento. Por donde entramos tenemos que regresar y tendremos de la prolongación a la trascavidad y de la trascavidad al hiato y saldremos a la gran cavidad peritoneal mayor. ¿Alguna pregunta? Los riñones son órganos retroperitoneales. Son órganos en forma de habichuela. Tienen su eje en sentido oblicuo. No son verticales ni transversales. Eso significa que los polos superiores están más próximos a la línea media y los polos inferiores son las partes más alejadas. Clínicamente, la única parte palpable del riñón es el polo inferior en sujetos delgados, no en todos. ¿Está bien? Y al mismo tiempo vamos a ver que tiene una cara anterior, que tiene una cara posterior, que tiene un borde interno, que tiene un borde externo, que tiene un polo superior y que tiene un polo inferior. Tres relaciones en cada riñón son semejantes. Sus gorritos que están arriba, en forma de pirámide, la derecha, en forma semilunar, la izquierda. Triple irrigación de diferente origen. Diarena, la diafragmática de la superior, la aorta de la media, la renal de la inferior. ¿Sí? Sí. Luego vemos que los polos inferiores, nada en particular más que la palpación del polo inferior en algunas ocasiones. El borde externo, nada en particular más que del lado izquierdo con está el el vaso. ¿De acuerdo? Sí. El borde interno presenta el ilio. Y el ilio presenta tres estructuras Va en para sentido atrás. anteroposterior. Vena, arteria, pelvis y atrás. Correcto. Impresiones que son semejantes. El colon cuando sube utilizará la porción infero-antero-lateral. Correcto. Es la impresión cólica. Y en la impresión cólica infero, siempre antero, pero medial, la impresión yeyunal, que es idéntica del lado izquierdo. Yeyuno por dentro, colon por fuera, es idéntico, ¿está bien? Pero solamente existe un duodeno que está a la derecha y ese lo va a ocupar de L1 a L4, que es la distancia de riñón en sentido anteromedial en ese riñón, y el hígado, que ocupa prácticamente la última relación del lado derecho. En cambio, del lado izquierdo, al vaso tiene que llegar el páncreas cruzando, ¿correcto? Y entonces vamos a tener el mesocolon transverso que se fija al páncreas, ¿correcto? El colon transverso que sirve también porque se siente como parte del lecho gástrico, diazulrimpacomepam. 7 estructuras que van a formar el lecho gástrico, donde el estómago, su cara posterior, se va a sentar en esta región. ¿Está bien? Sí. El duodeno, si vamos por partes importantes, la primera porción del duodeno viene siendo una parte ascendente, leve. Dijimos dos cosas importantes allá. Que tiene un tono verdoso en el cadáver porque ahí la vesícula está en directo contacto. Cuando abrimos y vemos ese punto verde allá, este es el duodeno entre la primera y la segunda porción, ¿correcto? Detrás de la primera porción cruza una cosa importante. El conducto colédoco que va a atravesar la cabeza del páncreas y en el espesor se une con el de Wilson para formar la ampolla hepatopancreática o ampolla de Bartter que va a desembocar en la carúncula duodenal inferior o mayor a 10 centímetros del píloro y a 2.5 debajo de la carúncula donde desemboca el conducto de Santorini. Bien, en la segunda porción tenemos las carúnculas, ¿verdad? En sentido posterior, estructuras que va para atrás todo lo de ilio. En la parte anterior, ahí pasa el colon, ¿correcto? Y cuando tenemos la tercera porción, en sentido anterior, los vasos mesentéricos, y en sentido posterior, sobecasoma, psoas ilíaco, la vena cava, la aorta y el otro psoas mayor de la izquierda.
Luego sube la cuarta porción, una brevedad, y tenemos prácticamente el ángulo duodenal o ángulo de Treitz. Donde hay un ligamento o hay un músculo que viene del pilar derecho del diafragma hasta ese punto, que cuando es músculo, pues lo músculo, y cuando no es músculo, pues ligamento de Treitz. Importancia clínica, separación del sangrado del tubo digestivo, alto o bajo. Diferencias, el tubo digestivo cuando es un sangrado por debajo del ángulo de Treitz es oscuro. ¿Está bien? No, por encima. Ustedes están siguiendo bien, perfecto. Si está por abajo es rutilante. Y si está por arriba de esta región, pues entra en contacto con el jugo gástrico y será de aspecto negruzco conocido como melena. ¿Está bien? Melena. Y por lo tanto, si veo que es negro, entonces tengo que pedir una endoscopía superior, y si veo que es rutilante, sería una endoscopía inferior. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? La aorta, cuando entra a nuestro abdomen, termina a la altura de L4, se divide en ilíacas primitivas. ¿Por qué se llamarán ilíacas primitivas? Porque van a originar Son las la primeras que- interna y externa. No. ¿Por qué se llaman ilíacas primitivas? Porque son el origen de la Porque interna y son el las externo. primeras que llegan a los ilíacos. Ah, en sí. Son las primeras, las primitivas, que llegan a los huesos ilíacos y todo lo que está por allá. Y luego, una vértebra más abajo se vuelve a dividir en ilíaca interna, que se mete a la pelvis, Ilíaca y la externa que para tiene un la trayecto oblicuo en dirección al ligamento inguinal. irrigación Y del cuando músculo. pasa el ligamento inguinal, se transforma femoral. a Femoral. La femoral tiene un trayecto oblicuo con 3 territorios. En el compartimento externo de la vaina, los 2 femorales, en el suelo del triángulo de Scarpa y en el conducto de Fonter para llegar al anillo del tercero. ¿Dónde se va a dividir? Correcto. Sus ramas bueno, de lo que es la aorta, la aorta abdominal, serían vía lumis, diafragmáticas, 5 pares de lumbares, ilíacas primitivas, sacra media. Pero si hablamos de las arterias viscerales, hay impares que son Impares. anteriores, trómeme, y las pares carigénicas, Carigénicas. capsulares medias, renales y endogonadales. Si nos vamos directamente a lo que es las arterias del intestino anterior, del intestino medio y intestino posterior, hablamos del tronco celíaco, de la mesentérica superior y de la mesentérica inferior. Y si hablamos del tronco celíaco, hablamos de 3 ramas. Che, coronaria somática, hepática y esplénica. La coronaria se dirige hacia la curvatura menor del estómago desde el cardias y va bajando la curvatura para esperar a la pilórica o gástrica derecha que viene de la hepática. De la hepática. Y da ramos esofágicos y ramos gástricos. ¿sí? Y luego una hepática que se proyecta hacia adelante, hacia abajo, a la derecha, y luego sube a dirigirse al ilio, pero en su trayecto nos da Pigaradi, que era la pilórica, la gastroduodenal, la rama derecha, la rama izquierda y la derecha, la arteria cística. La gastroduodenal, como su nombre indica, se proyecta hacia abajo y a la izquierda para el ángulo en donde está el estómago y el duodeno. Aparece por encima del cuello del páncreas y va a dar Gap. gastro mental o gastroesofágica derecha, pancreático duodenal superior. superior. ¿De acuerdo? Y luego su rama derecha y rama izquierda y múltiples ramas, bla, bla, bla. ¿Está bien? Luego sale la esplénica, que es la rama de mayor calibre, se dirige rápidamente hacia el borde superior del páncreas, empieza en forma tortuosa a irse hasta que llega al vaso. Allí da ramos esplénicos, ramos gástricos, ramos pancreáticos, gastroepiploica izquierda. Ramos, panes, gastas. Sí, dije. Gástricos cortos. Esa ¿Correcto? da la rama para el fondo, ¿no? El fondo Sí, del estómago. gastroepiploica o Gastroepiploica. gastromental izquierda. ¿Está bien? Gastromental izquierdo. Y luego seguimos con la mesentérica superior, que pasa prácticamente debajo del cuello del páncreas, por delante de la tercera porción del duodeno, se fija a la raíz del mesenterio, se dirige a la unión ileocecal y empieza a emitir panco, coco, ramo, yey, pancreático duodenal inferior, cólica media, ¿está bien? Cólica superior derecha, cólica inferior derecha, ramos diagonales, ramos iliares, y la arteria ileocólica nos da seca, que era secal anterior, secal posterior y apendicular. La cólica inferior derecha se llama igual iliocólica. Sí. A 3,75, 4 centímetros arriba de la bifurcación, la mesentérica inferior se proyecta hacia adelante y a la izquierda, cococirco. Cólica superior izquierda, cólica inferior izquierda, sigmoidea rectal superior. Cuando entramos al recto, vamos a hablar prácticamente de 3 arterias de diferente origen MIP. La mesentérica inferior nos da la hemorroidal superior, la hipogástrica o ilíaca interna nos da la media y la pudenda interna nos da la inferior. MIP.
Mil. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a poner unas diapositivas. Roger, güey. Chica tu madre, güey. Vas a preguntarle a Monse. A ver, Monse. Este músculo es considerado como el músculo de la sonrisa plana. Este músculo es considerado funcionalmente de la risa guasónica. Este músculo, en base a los músculos de la masticación, es considerado el más fuerte. Este músculo está atravesado por el conducto paroquídeo de Sternum. El buceador. Este músculo, su función principal es para los jazzistas, trompetistas. Está bien. Este músculo normalmente que se encuentra aquí abajito, músculo borla de la barba, es el del buchero, ¿está bien? Él quiere llorar, ¿está bien? Quiere llorar, ¿está bien? Músculo orbicular, aquí de los párpados, para proteger todo lo que quiere entrar en las regiones palpebrales. Músculo orbicular de los labios, tricuamen, triangular, tristeza, melancolía, el cuadrado, la expresión del labio inferior, el mentaliano para quiere llorar. ¿Está bien? Ok, vamos a entender nosotros que hay un músculo de la sorpresa y del terror. El vientre frontal de la cintura frontal. El músculo frontal. ¿Músculo frontal? Sí. Frontal, esto es el occipito frontal, la parte frontal. Ok. Aquí. La vaina de recto, ¿a qué nivel termina? En el 4. Y por lo tanto, ¿aquí estamos viendo o no estamos viendo vaina de recto? Ahí no estamos en un nivel más bajo. Es lo que es fácil. No, el tendón conjunto es lo mismo que el ligamento de Henle. ¿Y fácil en qué? La fase inguinal es la fase que está en la ingle, nada más. Pero esos dos que se unen, estos son los que van a formar prácticamente el ligamento de Henle que va acá. ¿Se acuerdan que acá abajo viene un hemateo que decía otempirema, o pico mayor, tendón conjunto, piramidal, recto mayor? Son las relaciones que hay acá. A nivel de la pared anterior del abdomen, en la capa número 12, existen 5 pliegues inferiores y un pliegue superior. ¿Cuáles son? 5 pliegues. Él ya hizo así. Perfecto, yo ya lo entendí. ¿Sí? Él quiso decir buraco, medio, arterias umbilicales obliteradas, bases gástricas. ¿Sí? Y arriba hay uno que se va. Ligamento redondo que se va en el ligamento falciforme. ¿Ok? ¿Está bien? Ok. La fascia transversalis, ¿a qué capa corresponde? La 11. A esta capa, ¿a qué corresponde la fascia superficial o profunda? ¿Qué parte de la profunda? La hoja posterior. La hoja posterior, porque su hoja anterior sería ¿qué capa? La número 5. La número 5. Entonces la número 4 sería esta hoja posterior de la corona superficial es la que nos va a dar la fascia membranosa. En el varón nos va a dar el ligamento fundiforme, ¿de acuerdo? Y va a terminar con base de Coles, ¿de acuerdo? Pero esta hoja anterior de la corona profunda es lo que nos va a dar el ligamento suspensorio del pene o del clítoris, y en el varón la fascia de Bux y luego la hoja inferior del diafragma urogenital. Perfecto. Pasamos a la que sigue.
Aquí están los pliegues mencionados, el ombligo, un espacio triangular conocido como espacio de Retzius. Este se encuentra en la capa número 12 y este espacio de Retzius, por lo tanto, tiene como pared anterior a la 11 y como pared posterior a la 13, que equivale la 11 a la transversalis y la 13 a la perineo parietal. Aquí abajo vemos a la vejiga, cuyo músculo principal se llama detrusor, y vemos acá a las vesículas seminales y vemos cómo el conducto deferente viene, se dilata y luego se agudiza para que los conductos de la ampolla del conducto deferente con el de la vesícula seminal se unan para formar el conducto eyaculador, que atravesará el parénquima prostático en forma oblicua para llegar a la pared posterior a los lados de una elevación de la cresta uretral conocida como verum montana. ¿Está bien? Verum, que significa verdadera montaña. Ok, vemos aquí abajito una estructura triangular que corresponde a la próstata. Y todo es triangular en la próstata. Vamos a ver si es cierto. Aquí no me pueden decir que no es un triángulo. La base está dirigida hacia arriba a la vejiga y el vértice a la hoja superior del diafragma urogenital. Y los músculos a este nivel se llaman elevador de la próstata, que es parte del elevador del ano. ¿Correcto? Pero si estuviera la vagina aquí, ya no sería elevador de la próstata, se llamaría cubo vaginal. ¿De acuerdo? Pero aquí sí podemos ver un pequeño espacio triangular que contiene grasa y que se llama PAFI, que es el tercer compartimiento de la superficie de la profundidad del perineo anterior. ¿Está bien? ¿Cuáles serían los otros dos compartimientos que tendríamos de la superficie de la profundidad? Compartimento superficial, profundo. ¿Cuál sería el límite del compartimento perineal superficial, el suelo y el techo? La fase de Coles y la hoja inferior. Y su contenido estaría víscera, avena, arterias, venas, nervios y las glándulas de Bartolini y de Skene. Pero ¿cuáles serían los límites del compartimento perineal profundo, también llamado diafragma transverso profundo de periné, o también diafragma urogenital, o aponeurosis perineal media? ¿Cuáles serían sus límites? La hoja inferior y la hoja superior del diafragma urogenital, que van a venir. La hoja anterior nos va a dar la hoja inferior y la hoja posterior la hoja superior. Las 5 y la 11 terminan como hoja inferior y como hoja superior del diafragma urogenital. Ok, músculos rectos, línea semilunar, línea arqueada o semicircular de Douglas, vasos epigástricos, ¿correcto? Y aquí vemos los vasos ilíacos, y aquí el músculo ilíaco, y acá ometa, y acá el diafragma, y acá el centro frénico, los vasos torácicos internos, la rama interna abdominal o epigástrica superior, los vasos que se están dirigiendo hacia arriba, y aquí los vemos desnudos, y aquí los vemos cubiertos por la capa número 13, que es el perineo parietal. Muy bien, pasamos a la que sigue. El músculo más grande, dorsal ancho, también conocido como latísimo, el oblicuo externo que se interdigita con el gran serrato, el trapecio que se encuentra en el triángulo de auscultación, que se encuentra acá, la cuadrosis toracolumbar, el glúteo mayor, que es el plano superficial de la región glútea. ¿La que sigue? Sí. Oye, la que sigue. Next, allá. Ahí podemos ver directamente cómo aparece esta arteria que corresponde a la subclavia. Y vemos una rama que se dirige hacia arriba, otra que se dirige hacia abajo, vertebral tronco, escapó, vertebral, mamaria interna, tronco cérvico intercostal, tiro cervical, escapular descendente dorsal, todo eso. Y aquí vemos a la arteria torácica interna que nos da las intercostales anteriores de los primeros 6 espacios, y luego las 7, la 8 y la 9 de su rama externa toracofrénica, y luego vemos esta que es la epigástrica superior, que es anastomosa con la epigástrica inferior, que viene de la ilíaca externa. Aquí se ve la saphenea magna haciendo un callado para desembocar en la vena femoral. Esta es la saphenea magna. Antiguamente las cirugías de las varices consistía en que cortaban a nivel del maléolo un pedacito de la vena y se metía una guía desde allá que llegaba directamente hasta acá, y
Y luego le ponían a esta guía de alambre, era un alambre que seguía todo eso, le ponían una tuerca pequeñita médica, una tuerca, y entonces, sapenectomía. Resultado, todo equimótico, el muslo, la parte interna de la pierna, mucho dolor. Ahorita con láser los operan, es cosa diferente, totalmente diferente. Afortunadamente la medicina ha evolucionado de una forma así, wow. Me investigué, más o menos qué significaba. Creo que viene del griego sapene, que es visible. ¿Qué tiene? ¿Qué es visible? Lo de sapene. Ajá. Eso no significaba que es como visible. Superficial, visible. Sí. Ahora, nosotros tenemos una cosa impresionantemente, evolución médica así impresionante. Por ejemplo, los pacientes que han perdido parte de una extremidad, desde la parte distal o la parte media o la extremidad completa, se apoyan con prótesis de diferentes tipos. Una prótesis que va desde aquí, con esto, movilidad aquí, movilidad, inclusive el examen por ortopedistas, te pasan en una pasarela, por ejemplo, a 12 modelos caminando normales con sus luces normales, en donde el ortopedista tiene que decir, este tiene prótesis de cadera, no, este tiene prótesis de rodilla, este tiene prótesis de no, este no tiene nada, ¿sí? Y cada quien va haciendo sus apuntes y todo, ¿sí? Y van saliendo normalmente las personas que tienen su discapacidad con sus prótesis, con sus luces y todo, no se ve nada, ¿sí? Llegan a la pasarela, hacen sus movimientos normales, hacen así como un modelo, regresan otra vez, caminan todo, y luego sí, ya nos vemos, ¿sí? Y entonces después decimos, el número 1 que fue, pasa el número 1 y dicen, tantos es un prótesis de cadera, no, que prótesis de la rodilla. Agarran y el tipo número 1 es una persona que no tiene nada, ya es una persona normal, ¿sí? O sea, todos fallaron. El número 2, no, que prótesis no sé qué, no sé cuándo. Está pensando ya va a ahogar y tiene toda una prótesis articular de aquí, un fémur metálico, tiene otro aquí. Entonces te das cuenta que no hay prácticamente motivo o razón para tanta depresión. Claro, uno no quisiera tener nada de esas cosas, pero lo que me refiero es que la funcionalidad se ha agarrado de la mano de las cosas que se han inventado para cada parte. En ultrasonido, era difícil llegar a tantas cosas. El ultrasonido ahorita es ultrasonido de todo, ¿sí? Tú puedes ver en un feto impresionante con los equipos que tenemos. Tú puedes ver al tálamo, a los tubérculos cuadrigéminos, tú puedes ver al cuarto ventrículo, puedes ver al tercer ventrículo, puedes ver al acueducto mesencefálico, puedes ver a la cerebral anterior, puedes ver a la cerebral media, a la cerebral posterior, polígono de Willis, pero clarísimo que te ve todo así impresionante. O sea, lo puedes ver y puedes ver que no hay cuerpo calloso y se llama agenesia del cuerpo calloso, y te vas a la fosa posterior y no hay cerebelo, síndrome de Dandy Walker, wow, o sea, es un montón de cosas que tú visiblemente puedes ver in útero. Imagínense pasar las 13 capas del abdomen, más un útero distendido, sus 3 capas del útero, su líquido amniótico, y entrar ese bebé con otras capas que tiene él y poder visualizar. Oye, trae sus 2 pulmones, no tiene un riñón derecho, o sea, in útero, ¿sí? Síndromes, por ejemplo, de los que llaman sireniformes, o sea, no hay formación de miembros inferiores, prácticamente termina como una colita, hay una regresión de la columna lumbar, o sea, todo está perfecto, aquí brazos, cabeza, cuello, pero cuando llegan aquí, nada más llegan a L3 o L4 y ya no hay nada, y queda como una cola de pescado, como si fuera prácticamente una sirena. Entonces, variantes, todo eso lo puedes ver por ultrasonido, ¿sí? Puedes ver a un niño hacer cosas impresionantes, como por ejemplo movimientos que hace de extensión, de abducción, de esperanza. Pero puedes ver a un niño que hace así y que la mamá le enseñó a decir que era sapito, es flexión y extensión, flexión y extensión. Puedes ver a un niño que está así, reflejo de extensión, lo estás viendo. Puedes ver a un niño que agarra su cordón, y él no sabe que su cordón es su alimento de él. A través de esa placenta y ese cordón él respira y la aprieta, y tú ves cómo normalmente el corazón empieza con una bradicardia porque le estás parando normalmente la circulación. Él se está matando solo, ¿sí? Y cuando normalmente está débil, su mano se abre y el corazón vuelve otra vez y el bebé vuelve a agarrar. Es un bebé suicida, es un bebé suicida.
Todo eso. ¿Ves que el bebé le da hipo? ¿Ves que el bebé orina ahí adentro? ¿Lo ves? Se ve curioso cuando un par de gemelos, por ejemplo, uno tiene sus genitales enfrente a la cara del otro y ves como este le orina en la cara al otro. Y ¿lo ves? Muy bien, pasamos a la que sigue. Y aquí vemos las venas. Vean la desembocadura de esta vena. Esta es la sapena magna, la sapena mayor, la sapena suprema. Esta es la vena femoral. Y aquí normalmente vemos cómo está este músculo que es horizontal. Tiene que ser el transverso, no puede ser otro. ¿Está bien? Y si normalmente estuvieran las fibras dirigiéndose hacia abajo, pues tiene que ser el oblicuo externo. Y si se dirige hacia arriba, pues tiene que ser el oblicuo interno. Y se puede ver lo que preguntaste hace un momentito, cómo está la vena axilar y cómo está la cefálica, que viene, que cruza, que entra, que atraviesa y que desemboca debajo de la clavícula. ¿Correcto? ¿La que sigue? Y se ven los nervios, ¿verdad? Todo bien distribuido, los nervios torácicos, como vienen acá, el ombligo, L3, L4, aquí un ligamento, ¿verdad? Que es el ligamento fundiforme, y aquí el ligamento, detrás de él hay un ligamento suspensorio, aquí está la fase de Buchs, la fase peniana. ¿La que sigue? Aquí vemos los intercostales, y aquí vemos los músculos omaometra, en esta parte. Aquí vemos el recto medio del abdomen, aquí vemos la línea línea blanca, ¿correcto? Y aquí vemos las cadenas simpáticas, y aquí vemos el ganglio de la raíz dorsal, el cuerno anterior, el cuerno posterior, la fisura intermedia, fisura media anterior, fisura media posterior. ¿Cuánto medía la médula en el varón? En la mujer, 42 centímetros. Eran prácticamente para identificar más bien lo que es sexo, hombre o mujer, las tallas de la médula. Lo utilizan a nivel de los estudios de un cadáver para poder sacar la medida fémur por 4 y así por esto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta parte que nos falta visualizar perfecto, que es el cordón espermático. Conjunto de estructuras que normalmente van a ir hacia el testículo, ¿correcto? Obviamente al testículo no puede haber una cerebral anterior, tiene que ser la arteria testicular, ¿está bien? Normalmente va a haber los nervios que van al testículo, que es una rama crural que se va de un lado, y una rama genital que es la que se va para acá, ¿de acuerdo? Del génito crural o génito femoral. Pero hay una arteria que se va al testículo que se llama testicular. Y hay una vena que está del testículo que también se llama vena espermática. Todo eso va a estar incluido en este paquetito que está acá, en donde vemos fibras de músculo liso aquí que corresponden a unas partecitas que el oblicuo interno le brinda a esto, la fase cremastérica. Es la que va a responder durante el frío para que normalmente el cordón espermático se acerque a los testículos hacia el abdomen, ¿sí? Y cuando existe calor, entonces este músculo se inactiva, se relaja y los testículos se alejan de la cavidad abdominal. Entonces aquí se puede ver esta capita que está acá en la fase transversalis, aquí peritoneo todo eso que está por allá atrás, aquí unos vasos epigástricos que se están yendo por allá arriba, y ponle aquí, debe de decir ligamento de Henle por acá. En algún lado dice ligamento de Henle. Ninguna. Porque esas son las fibras arciformes del oblicuo interno y del transverso del abdomen, estas que están acá. Pero esto que se forma acá es el ligamento de Henle. Aquí, fase inguinal hendido con... Ahí te vi, es lo que me preguntaba, o no es inguinal, fase Ajá. inguinal. Es lo que le estaba preguntando. Ligamento inguinal, reflejo. El ligamento inguinal viene aquí, como ya saben ustedes, con la primera parte pupar, el ligamento de Gimberland y el ligamento pequeño de Cooper. Pero este y esto, ahorita pasa la que sigue a ver si aparece. ¿Quién está por fuera? Me preguntaste la otra vez el anillo crural y el conducto femoral. ¿Sí? Aquí tenemos un compartimento externo, un compartimento medio, un compartimento interno, y esto es el anillo crural o femoral, que tiene una forma cónica que se va hacia abajo, que se llama conducto femoral. Esta partecita pasa a la anterior. Aquí está el anillo crural o femoral, se va hacia abajo en una forma cónica, como si fuera un barquillo de lado, y eso es el conducto femoral. Aquí está donde está sentado el ganglio de Klocken, el ganglio inguinal, ¿sí? Y aquí se ve todo el recorrido del ligamento inguinal, primera porción, segunda porción y tercera porción. ¿La que sigue?
Aquí en esta que estamos viendo, estamos en la capa número 12, donde se encuentran esas cosas: uraco, es arteria umbilical ureterana, los vasos epigástricos, SUI, supravesical, umbilical, inguinal lateral, esta capa de grasa, tejido conectivo extraperitoneal, y esa capa que es transparente, sedosa, delgada, lisa. Esta es el peritoneo parietal, y estás viendo el color de las asas intestinales. ¿Correcto? Y aquí se ve el ganglio de Cloquet. Aquí está. El ligamento de Gimbernat, el ligamento pequeño de Cooper, aquí está. Y aquí los ureteros están llegando en la bifurcación de las ilíacas primitivas, interna y externa. Aquí los buscamos cuando vamos a hacer una histerectomía por cáncer, en donde va a haber mucho sangrado, y entonces sabemos que nuestro principal problema va a ser el uréter, que está mezclado entre tantos tejidos invadidos. Entonces preferimos ir a buscar acá el uréter en la zona de bifurcación de las carótidas, de las ilíacas primitivas, en interna y externa. Y si yo quiero buscar al izquierdo, nada más levanto el sigmoide y veo una fosita intersigmoidea y la entrada del uréter, y lo voy prácticamente disecando todo hasta que llega a la vejiga. Se llama esqueletización ureteral. O sea, con un Penrose le voy dejando un poquito del tejido hasta que llegamos. Entonces ya tenemos los ureteros libres, podemos meter pinzas como querramos, porque el peligro son los ureteros que se pueden pinzar, cortar o ligar y darnos problemas. ¿Qué pasaría si un médico, sin darse cuenta, liga un uretero? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la evolución? ¿Qué pasará con la cantidad de orina que sale por abajo? O sea, tú tienes una sonda de Foley y estás pendiente cómo está orinando la paciente. El cuerpo es muy inteligente, si no lo puedes sacar de un lado, lo vas a sacar del otro uretero. Eso no es un buen dato como para pensar, no liguen los ureteros, porque con un uretero tú puedes tener un buen gasto urinario, ¿sí? Entonces, olvidémonos de la sonda recolectora, de la bolsa recolectora. ¿Qué va a pasar en ese cuerpo con el uréter ligado? La orina que viene de riñón no puede bajar, resultado, megaluréter. Luego la pelvis se va a dilatar, pielectasia. Luego el riñón empieza a retener su orina, hidronefrosis, se va a empezar a quejar la paciente. Ay, doctor, me duele acá. El médico que es así, acucioso, hazle un ultrasonido, no vaya a ser que haya ligado el uretero. Pero el riñón es una lagartona, nada más está quejando. Me pone una analgésico, otra cosa, es que me sigue el dolor, ahí como fastidia esta paciente. Y ya cuando llega, ya tiene su riñón bien grande, hidronefrótico, por una ligadura del uretero. Porque si fuera cortada, no se inflamaría su riñón, porque la orina caería a la cavidad peritoneal y su riñón nunca tuviera modificaciones, pero sí tuviera datos de irritación peritoneal, porque la orina es irritante al peritoneo. Entonces estaría quedándose de dolor y distensión del abdomen. Muy bien, pues ahora que sigue. Lástima que aquí, esto que está, este no aparece, pero esta cosita que está acá debería de secar. Ligamento de Henle. Y si ustedes se fijan, por más que lo busquemos atrás, no está. Aquí tenemos el oblicuo mayor, aquí tenemos el tendón conjunto. ¿Por qué se llama tendón conjunto? Porque es un tendón común a lo que es el oblicuo interno y el transverso del abdomen. ¿Hay forma de ligamentes? Sí. Perfecto, eso es. Eso lo mismo que dice Ligamento inguinal. Falsa inguinal. lo que le estoy diciendo. False. False. Ándale. False. Falsa inguinal, ligamento de Henle también se llama Sí, pero es que no se H-E-L-E. falsa. Falsa inguinal. Falsa inguinal. Ahí está. Muy bien, acá está el cordón espermático, aquí está el anillo inguinal interno, aquí está el anillo inguinal externo, aquí está el conducto inguinal, aquí está la transversalis, aquí está el tejido conectivo extraperitoneal, aquí está la fase transversal, perdón, peritoneo parietal es este, fase transversal es este. Muy bien, la que sigue. Y entonces aquí se está viendo una hernia, vean cómo la hernia viene y va siguiendo todo este camino en dirección a la bolsa escrotal. ¿Está bien? Entonces se ve un abultamiento, el paciente acude porque siente movimientos, los movimientos es el intestino, es perisaltismo. ¿Está bien?
Los vasos femorales, ¿correcto? ¿Qué músculo será este? Piramidal, este. Recto mayor, esto. El uraco. El uraco. La arteria umbilical. La arteria umbilical veterada. La vejiga. La vejiga, muy bien. Los vasos epigástricos. La capa número 12, la capa número 13, la que sigue. Y eso es la anatomía más linda que hay en la parte del abdomen. Cuando nosotros operamos a una paciente que tiene un quiste gigante de ovario, entonces sacamos un quiste que tiene ya 3 ladrillos por 2, ¿sí? Todo esto, 3 ladrillos por 2, 60 por 40 centímetros, 13 litros y medio de contenido líquido. ¿Cuánto? ¿13? 13 litros y medio. ¿Sí? Entonces de pronto tú cuando dices quitar esta bola, ¿sí? ¿Correcto? Ves los intestinos pegados allá arriba, aplastados, los intestinos pegados allá arriba. Puedes ver una pared así como está, pero en vivo y a todo color. Y ves a la aorta, o sea, con sus pulsaciones, y ves a la cava perfecta, ves los ureteros bajando, o sea, una anatomía en vivo y a todo color, ¿sí? Entonces, aquí se encuentran 5 vértebras lumbares, dicosocuatra. Y acá el músculo ilíaco, y acá el psoas ilíaco, y acá lo que es el diafragma pélvico, ¿verdad? Y aquí tenemos el psoas menor, este que está acá, ometra, orificio de la cava, que es el único que atraviesa el centro trénico. Y luego vamos a encontrar en la línea media de la aorta, y a la izquierda el esófago. Cae a derecha e izquierda. Y en sentido anteroposterior se convierte en SEA, porque el de la cava es el más anterior y el de la aorta es más posterior. ¿De acuerdo? Aquí están todas las ramas de la aorta, desde diafragmáticas inferiores, acá está Demi, esta cabecita de Tolteca, son las 3 subrepáticas, derecha, media, izquierda. Aquí vamos a lo que es la glándula suprarrenal, la diafragmática, la aorta y la capsular inferior, la renal, aquí perfecta, las lumbares, las ilíacas primitivas, las sacra media, las sacras laterales, un bebé con uvas que vimos, el cisquivo, todo eso está acá, y prácticamente tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. ¿Aquí sigue? Aquí el efecto poseiro, donde vimos nosotros que la paciente a partir de los 5 meses y el útero está comprimiendo la cava, la paciente acude porque tiene edema de miembros inferiores, y no es porque esté comiendo mucho, sino porque está comprimiendo normalmente el fondo uterino de la cava. En ese caso le decimos que se acueste sobre el lado izquierdo, se descomprime la cava, mejora el gasto, el retorno venoso, mejora el gasto cardíaco y mejora el volumen de inyección ventricular izquierdo, que es el gasto cardíaco, y entonces el bebé recibe una mejor circulación, se desarrolla mejor, no hay retraso de crecimiento, la mamá feliz, el bebé feliz y también nosotros felices, todos felices. No son felices los 4, son felices los 3, o sea, no es la cuestión. ¿La que sigue? Y acá el sistema linfático, ¿correcto? Los linfáticos, cuando tenemos linfáticos en la axila, tenemos linfáticos en las ingles, ¿correcto? Tenemos linfáticos en el cuello, cuidado, estamos ante una enfermedad linfoproliferativa. Estamos hablando de leucemias, de linfomas, de enfermedades linfoproliferativas de mal pronóstico. Pero cuando de pronto tenemos un ganglio detrás de la oreja, ¿correcto? Un retroauricular, pues lo más probable es que tengamos una otitis externa o que tengamos una mastoiditis o a lo mejor una faringoamigdalitis más acentuada del lado derecho, y por eso tenemos el ganglio. Cuando tenemos aquí en la ingle un ganglio, pues a lo mejor tenemos una uretritis, algún problema de vías urinarias, o a lo mejor una mujer le hicieron un pedicure y hubo algún problemita en el dedo gordo que no lo está manifestando y el ganglio lo está presentando con crecimiento a este nivel. Cuando tienen un ganglio superfitrofilar aquí, quiere decir que en el manicure no lo he hecho, sí, y de pronto encuentras un enrojecimiento, no le duele a la paciente, pero de aquí viene el problema que se retiene a este nivel. Los ganglios pueden ser nada más la representación de problemas infecciosos cercanos al punto donde se localizan, pero pueden ser también de enfermedades linfoproliferativas. Aquí aparece esto, vean, cisterna de Kilo o cisterna de Peckett, P-E-C-U-U-E-T, cisterna de Kilo o cisterna de Peckett. Vamos a ver qué es esto que está acá. Nuestro sistema de circulación incluye las arterias, las venas y el sistema linfático.
El sistema linfático incluye los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son como los alcantarillados que tenemos acá en las lluvias, en todos lados, pero hay unas rejillas allá en donde todo lo que es la basura gruesa se queda arriba y se va únicamente el agua. Lo mismo pasa acá. Pasando del tercer espacio, ¿qué espacios tiene nuestro cuerpo? Intravascular, que está dentro de los vasos, ¿correcto? Para que llegue a la célula tiene que salir del vaso convirtiéndose en extravascular, pero todavía no llega a la célula extracelular, tercer espacio o intersticial. Repetimos, el espacio dentro del vaso se llama intravascular. Cuando se sale de aquí para llegar a la célula se llama extravascular, extracelular, tercer espacio o intersticial, 4 nombres. Y de aquí se mete a la célula como intracelular. ¿Cuántos espacios tiene nuestro cuerpo? 3. Intracelular, intravascular y extracelular. ¿De acuerdo? Todo lo que se pueda quedar de proteínas, linfa o lo que sea a nivel de este espacio entre los vasos y la célula, el sistema linfático se va a encargar de llevarlo al corazón. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? A través de 2 sistemas importantes. Viene el primero. Esto que está en el abdomen y se llama cisterna de Beckett o cisterna de Kilo. ¿Cómo está formado? Por ili. ¿Sí? Tronco intercostal, lumbar ascendente, que es este, ¿sí? Y el intestinal. Son 3 troncos. Aquí hay otro tronco. 1, 2 y 3. Esos 3 troncos, cuyo mnemotécnico es ili, intercostal, lumbar ascendente, intestinal, van a drenar la linfa de todo nuestro abdomen, que a su vez el abdomen, como ustedes pueden ver acá, recibe a todos los ganglios pélvicos, los cuales a su vez reciben de los miembros inferiores. ¿Correcto? O sea que miembros inferiores a la pelvis, pelvis al abdomen, y aquí la cisterna de Kilo, vean qué va a hacer. Pasa un conducto torácico, ¿se acuerdan? Que estaba a esa coné o a esa cova, que son elementos del mediastino posterior, ¿ya? Se origina en esto que dicen que es como si fuera una colilla de cigarro, o sea, así 2 centímetros, en la cisterna de Beckett o cisterna de Kilo, que recibe esos 3 vasos linfáticos, y a partir de allá se forma el conducto torácico. Vean qué va a ser el conducto torácico. Primero va a pasar aquí en el orificio aórtico, se mete. Aquí en este orificio aórtico habíamos dicho que eran 3 orificios del diafragma. ¿Qué había en el orificio de la cava? Cafrelim, cava inferior, frénico derecho, linfáticos que vienen del hígado, del mediastino. Cafrelim, eso son todo lo que pasa en el agujerito de la vena cava inferior, ¿sí? Y luego vemos el orificio aórtico. El mnemotécnico es EK. Esplácnicos mayores, que son los nervios que están en la aorta. Conducto torácico, que es el que estamos viendo. La aorta y la ácigos. Aquí lo pueden ver. Esta que está aquí en azulita, esta que está acá, esta es la ácigos, esta roja es la aorta, esto que se encuentra acá es el conducto torácico, la ácigos, la aorta. Y los nervios que están pegados a la aorta se llaman esplácnicos mayores. ¿Está bien? Todo eso va a pasar por el orificio aórtico. Mnemotécnico EK con doble A. Esplácnicos mayores, conducto torácico, aorta y ácidos. ¿De acuerdo? Y en el orificio que tenemos acá, ¿quién acompaña? ¿Qué nervios acompañan al esófago? Entonces el mnemotécnico es EVA, esófago y vagos. ¿Está bien? Pues este conducto torácico que está aquí y que ahora lo vemos perfecto acá, ¿ven? Lo vemos perfecto aquí. Ya está coronando esto. Sigue, 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 sigue. Y vean dónde desemboca. En el ángulo de Pirogov izquierdo. ¿Correcto? En la unión de la yugular interna y la subclavia del lado izquierdo. Ahí va a desembocar el conducto torácico. ¿Está bien? El abdomen va a drenar en el ángulo de Pirogov izquierdo. Pero todo lo que se encuentra acá, todo, que es el tórax y que vienen de miembros superiores y que vienen del cuello, nos van a dar 3 troncos
que originan la gran vena linfática o conducto torácico derecho. Ese es del tórax directamente, ¿sí? ¿Cómo se forma esta gran vena linfática? Su mnemotengo es subclavio, es este, bronco subclavio, bronco mediastínico, es este, yugo yugular. Subbronco y yugo son los tres troncos que es subclavio, bronco mediastínico y yugular. Se unen los tres para formar la gran vena linfática y este desemboca en el ángulo epidurado derecho. Ponen las etiquetas, ahí debe de aparecer. ¿Qué es este? Traqueobronquio. Y este, bronco mediastínico. Ahí está, es uno de ellos. Aquí hay un tronco subclavio y aquí hay un tronco yugular. Estos tres troncos se unen para formar la gran vena linfática. Subbronco yugo. Vamos a repetir. ¿Ya? La tengo, pero en disco. ¿Qué? ¿Disco? ¿Tuyo? La tengo en disco está allá. Pero de todas maneras se puede quemar el disco en un USB. Está en español. Bueno, ¿alguna pregunta? Muy bien, la que sigue. Aquí tenemos todos los nervios. Y ahora vean ustedes qué dice acá. Estos nervios, ¿qué dice acá? Flexo intermesquinter. Bueno, así como están esos nervios, estos se llaman esplácnicos, porque son viscerales. Debe decirlo por acá. Ahí dice. Nervio clauso mayor, menor e imo. Nervios esplácnicos, ¿sí? Mayor, menor, inferior. Mayor, menor, inferior. Hay tres tipos de esplácnicos: mayor, menor, inferior. Mami, el mnemotengo. Mayor, menor, inferior. Ok, la que sigue. La que sigue. ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué es? Esto. Esto que está, curvatura mayor. ¿Qué vasos hay acá? Instrumentales, derecho y izquierdo. ¿Esto qué es? Escotadura para quién. Para el ligamento redondo. Muy bien. Levantamos esto, pasa a la que sigue. Y se ve aquí las tenias, los austros, el calibre, apéndices hepáticos, intestino delgado, vejiga, recto mayor del abdomen, ometra, la que sigue. Vemos directamente el ángulo duodeno y yunal, vemos acá la mesentérica inferior, vemos acá la cólica media, vemos acá la cólica superior izquierda, el arco arterial del riolano, todo eso. La que sigue. Aquí vemos el ligamento de Treitz, que en este caso es músculo de Treitz. Aquí vemos este pequeño hipopótamo, los ojitos y todo lo demás. Este es, ya ves, hay dos coronarias estomáquicas, hay duplicación como acá. La coronaria estomáquica, la hepática, la esplénica, la mesentérica superior, los vasos que van a pasar por acá, la mitad distal del duodeno, el ángulo duodeno y yunal, la vena cava inferior, la raíz del mesenterio, ¿correcto? ¿Esto qué será? El útero, ¿verdad? El útero que parece como una jaivita, una jaivita. Exactamente. Aquí está lo que decía, miren, levantamos vean el uretero, la bifurcación. Esto se llama fosita intersigmoidea. Fosita intersigmoidea. Levantas allá y ahí está el uretero y ya lo puedes ir siguiendo sin problema. Muy bien. La última. Aquí vemos el hiato de Winslow, transcavidad, prolongación, páncreas, fijación de la raíz del mesopodio transverso, borde anterior dentado, los vasos esplénicos, las gastrobifloicas, el óvulo cuadrado, la vesícula biliar, el fondo, el cuerpo, el cuello, la cerda introducida a nivel del hiato de Winslow, el ángulo hepático, el ángulo esplénico, el óvulo derecho, la cara supero anterolateral o diafragmática, la posterior inferior visceral, todo perfecto. ¿La que sigue? Y aquí finalmente entramos a esta parte, pues, vean la distancia que hay entre la porta y la cava, 5 milímetros, 1 centímetro, es muy breve, y ahí entramos por el hiato de Winslow, pasamos a la transcavidad, nos dejamos caer hacia la prolongación, salimos por el mismo punto, ¿correcto?
Aquí se ve el anterior, se ve la línea esclénica. El diástole de Windows acá. Ahí pon las flechas y todo. Pon. Ahí está, ahí la flechita. Correcto. Muy bien, pues mañana continuamos. Hemos abarcado un montón.